Me imagino que todos conocen a Padre Alain Bo, es nuestro antiguo superior general y terminó su mandato en el año 2018 y lo conocemos a través de lo que ha escrito, sus presentaciones. Desde el año 2019 es el director general de la Conferencia Episcopal de Canadá. Y les digo que acaban de renovar su mandato para un término de 3 años. Y Padre Alain ha aceptado de acompañarnos en este camino y en esta asamblea. Cuando le he pedido si podría presentar el fundamento de la comunidad viatoriana y enseguida ha contestado positivamente. Y esta mañana es para nosotros un placer que esté con nosotros. Y yo espero que estos minutos que vamos a pasar con él sea muy provechoso para cada uno y cada una de nosotros. Y pueden ver que en lo que hacemos y él va a presentar los fundamentos y las raíces y lo que nos importa sobre todo es la fraternidad, la misión y esta mañana va a insistir sobre la fraternidad, la vida comunitaria y así yo digo muchas gracias a Alain por estar con nosotros y gracias por haber aceptado de hacer este trabajo con nosotros. Padre Alain, ahora te toca hablar. Buenos días. Si no han dormido bien, me parece que ahora vamos a poder retomarnos. Primero yo quiero agradecer a Padre Néstor por haberme invitado a esta asamblea y siempre esas actividades dan privilegios y eso es impresionante de reencontrarnos con todos los miembros de la comunidad viatoriana para reflexionar y sobre elementos que nos marcan y lo que vivimos. Yo digo muchas gracias a Sylvain y ha recibido el PowerPoint para esta presentación. Y Sylvain les va a enviar también el texto completo, lo que ha preparado. Y no tiene la idea, no quiere hacer una lectura de este texto, sería demasiado pesado. Pero en las próximas horas tendrán el texto. Y yo digo gracias por esa traducción, porque yo hice mi trabajo en francés y Sylvain lo tradujo en inglés y en español. Así muchas gracias, Sylvain. Primero, el recuerdo de lo que me ha sido pedido sobre el camino de la comunidad viatoriana y la promulgación de la Carta de la Comunidad Viatoriana y a través principalmente de la formación de los tres ejes fundamentales, la vida espiritual, la vida comunitaria, la vida misionera. Esta presentación eh, esta presentación va a presentar el siguiente planteamiento. Primero, yo quiero decir que a todos nosotros que vamos a intervenir a esta asamblea es que no hemos tenido el tiempo para poder vernos y hablar sobre los temas. Y por eso rápidamente voy a intentar hacer un recorrido histórico para ver
lo que nos ha llevado a tener esta carta. Y el camino histórico, el año antes de 1978, el capítulo de 1978 y la redacción de la nueva constitución. Y después de 1978, la fase de experimentación. ¿Qué hay que recordarse en este recorrido histórico? Yo quiero, yo quiero decir que esto lo encontré en este documento que Padre Leonaudet nos ha dejado. No los he puesto en el conjunto del texto. Sí tengo buena memoria y Mac podrá confirmar. Y eso es lo que hemos pedido a Padre Leonaudet para la Asamblea de Bogotá. Y yo quiero referirme a este texto simplemente para, para no perder la memoria comunitaria. Yo creo que este recuerdo es importante. Y luego voy a hablar de la Carta de la Comunidad Viatoriana y principalmente voy a intentar recordar los tres elementos esenciales: la misión, la vida espiritual, la vida comunitaria, y también unas palabras para concluir. Vamos a empezar con lo que ha pasado antes de 1978. Eh, el Concilio Vaticano II, para la memoria, yo quiero decir que la renovación adaptada de la vida religiosa incluye a la vez un regreso a la fuente cristiana y la inspiración original de las instituciones. Así, los institutos han sido invitados a echar una mirada atrás. Así, el puesto importante que tiene el laicado en la iglesia, Lumen Gentium nos lo recuerda. El concilio invita a los fieles laicos a ejercer de soporte su misión que tienen que ejercer acerca del pueblo en la iglesia y en el mundo. Después de Vaticano II se ha desarrollado un movimiento de unas asociaciones importantes, la corriente asociativa. Las asociaciones y las instituciones religiosas hacen parte de este movimiento y son signos del espíritu. Eso para renovar en su camino hacia el reino. Signo manifiesto del espíritu. Lo que yo hago es intentar mostrarles el camino que nos ha ayudado a descubrir la intuición fundadora, el Concilio Vaticano II. Así, haciendo ese ejercicio, los clérigos de San Viator pueden redescubrir el carisma. Esta intuición es la de poner en marcha la asociación de laicos que están ahí para intentar responder a una pregunta: desarrollar la enseñanza religiosa, la catequesis, en las pequeñas parroquias de campañas o aldeas, formar maestros que sean de verdad catequistas. Vamos a mirar los capítulos que Cristian nos ha recordado. El capítulo de 1967
Este capítulo fue en la continuidad. eh, Eso nos ha llegado a la publicación de 4 libritos. Dentro de ellos la renovación que ha pedido Vaticano II. Y son capítulos que ayudan a formular una respuesta. A esa época no encontramos nada que habla de asociación. Los 4 libritos hablan de la misión de los clérigos de San Viator y la urgencia de adaptar a la congregación para que pueda contestar a los desafíos de la iglesia y de la sociedad. Eh, el tema de la asociación parece que no se encuentra como algo explícito para el capítulo. El capítulo de 1972, el capítulo ha pedido al Consejo General de preparar un esquema para la nueva constitución para el capítulo de 1978. Así la Dirección General hizo llegar a los miembros de la congregación un proyecto parcial de constitución de clérigos de San Viator. Ha pedido al capítulo general de explorar la posibilidad de asociar efectivamente a laicos a nuestra comunidad, a nuestra vida comunitaria y apostólica y de definir si eso es posible, las modalidades de asociación o de integrar a los asociados a nuestro proyecto viatoriano. El capítulo de 1978 es la nueva constitución. Vamos a decir que la constitución ha sido concebido como un texto fundamental estable, a la vez espiritual y jurídico, que muestra las luces, que muestra el espíritu del fundador y el carácter y los fines y medios de la congregación. Sin insistir, el capítulo, no el último, pero no me acuerdo muy bien la fecha, cuando se ha querido modificar el artículo 5 de la Constitución en referencia a esta definición que tenemos en la Constitución. Bueno, es un artículo que conocemos bien. El capítulo, después de haber afirmado que eso era muy bueno, que encontramos eso en la idea originaria de Padre Kerbes de fundar una asociación compuesta a la vez de religiosos y de laicos, célibes o casados. Estime que es oportuno de reconocer en la Constitución la posibilidad de asociación de no religiosos a la congregación. 1978. El artículo 5 de la Constitución funda la Constitución, la asociación. Conocemos muy bien el texto. Después de 1978 es una etapa donde hacemos una experimentación. El capítulo de 1984, llamado a elaborar y a aprobar los reglamentos generales para explicitar y aplicar las disposiciones de la Constitución y de completar así la legislación interna. Se ha hecho una evaluación del capítulo de 1984 y ahí presenta un informe positivo, mostrando también las dificultades. El capítulo de 1994
será muy importante para mostrar el avance de la asociación aquí. Y así ha sido adoptado el concepto de comunidad viatoriana. Esta afirmación mayor que repetimos siempre viene de este capítulo. Así dice que en la comunidad viatoriana tenemos religiosos y asociados que son coherederos de derecho del carisma del fundador, corresponsables en su desarrollo. Quizás sería bueno que recordarnos que hablar de coherederos de derecho, eso no, eso no significa poseer. El carisma nos ha sido confiado. Eso nos ha sido confiado en la perspectiva y tenemos que hacer una interpretación siempre a la luz del Espíritu. Y es eso que hace de nosotros coherederos. Así el carisma fundador pertenece a nosotros. Es un texto muy bonito donde hablamos de corresponsabilidad y así es en este sentido que tenemos que hablar del carisma de la comunidad viatoriana. Es que no es necesario hablar del carisma de Padre Kerbes porque es algo que nos pertenece. Porque el carisma es una intuición, una inspiración reconocido por la iglesia. Y en este mismo capítulo ha promovido una dinámica de refundación, de revitalización para los viatores, convencidos de que el reconocimiento por el capítulo de 1978 de la vocación viatoriana constituye un carisma y ligado a este carisma que Padre Kerbes ha recibido. El capítulo expresa su convicción y llama a una refundación de la comunidad viatoriana. En el año 2006 es la primera carta de la comunidad viatoriana que vamos a tener. He olvidado una parte. Sí, yo quería hablar del nombre común que es viatores. ¿Qué podemos retener de este recorrido histórico? La primera cosa que tenemos que decir es que la llamada de Vaticano II lo hemos escuchado. Eso nos ha permitido de redescubrir la intuición fundadora de nuestra comunidad y su adaptación. Y del año 1900 a 1978 a 94 hemos avanzado mucho. Así hemos pasado de una congregación que acepta de ligarse a laicos a la constitución de la comunidad viatoriana, cuyos miembros son coherederos de pleno derecho al carisma fundador y corresponsables de su desarrollo. El dicasterio todavía no quiere reconocer eso, pero no hay que olvidar ninguna parte. Una congregación existe, un instituto en lenguaje canónico, y en el centro de un instituto se desarrolla lo que se llama la intuición primaria, y los miembros, las personas que hacen parte, los miembros, han decidido de tomar una dinámica de búsqueda y de aplicación.
el tiempo ad experimentum llama a clarificar, a clarificaciones y llama a un consenso. La experimentación y la aplicación siempre hay que clarificar cosas. Y sobre todo en este mundo muy complejo en el día de hoy. Y el desarrollo de consenso. ¿Y cómo se desarrolla consenso? 50% de las voces más uno. Eh, por eso es importante cuando hablamos hoy de diálogos espirituales, conversaciones espirituales. Y ahora se dice que los institutos están llamados a abordar con mucho ánimo el espíritu de invención, y eso no es nada como afirmación. Ahora yo quiero hablar de la Carta de la Comunidad Viatoriana. En esta parte he intentado contestar a 3 preguntas. ¿Por qué hemos llegado a dotarnos de una carta, la Carta de la Comunidad Viatoriana? ¿Cuál es su contenido y qué impacto real tiene sobre nuestra vida? Primero, ¿por qué la Carta de la Comunidad Viatoriana? El, el redescubrimiento de la intuición fundadora del Padre Kerbes y su aplicación a la realidad que hace más de 150 años más tarde constituye un desafío enorme, una serie de experimentación ciertamente. El, el hecho de juntar a laicos a la congregación es efectivamente de ser que de esto que hemos hablado en 1978, y eso ha modificar una manera de ser y de hacer. Y eso que hemos dicho, y hay reticencias y que ahora hasta ahora experimentamos, es parte de lo que queremos vivir. Así de Japón a Canadá, España, las primeras experiencias las hemos tenido y cada uno se ha inspirado con lo que tenía y la colaboración de religiosos. Y a esa época los lazos con las obras de la congregación eran factores importantes para esa primera experiencia. No pudimos llegar a una definición de la vocación al carisma para la asociación. Es acerca en torno a nuestras obras que se ha desarrollado la asociación. Así hemos sentido la necesidad de no tanto de poner normas, pero a desarrollar manera de vivir comunitariamente y de acercarnos de, de, no había como una voluntad de hacer, no, de erigir normas, la singularidad, la autonomía de cada país. Eso siempre ha sido un elemento de gran valor,
Y así hemos pasado de la afirmación de la necesidad de experimentar, de llegar a elementos comunes que son los elementos principales para constituir la comunidad viatoriana. Es a esa diversidad nos referimos y algunos de nosotros tener una, un elemento que queremos concretizar, eso a partir de nuestras historias particulares. Es esta riqueza que queremos soportar y es eso que ha dado la carta de la primera comunidad, la primera carta. Y no voy a insistir sobre ella porque todos conocemos el contenido de la carta. Ah, Eso ha ubicado a la comunidad en este movimiento de asociación vivida en la iglesia. Y decir lo que es la comunidad viatoriana, su forma de pertenencia, y eso no es como hay que hacer precisiones para hablar de tres elementos fundamentales: la misión, la vida espiritual, la vida comunitaria, la pastoral vocacional, la estructura y el gobierno de la comunidad. En el año 2012, es decir, después de la Asamblea de la Comunidad Viatoriana de 2011, gracias, para aclarar la identidad de la comunidad viatoriana, la carta es muy importante. Habla de reciprocidad, de intercambio, eh, que hace unos lazos de complementariedad y que habla de corresponsabilidad de todos los viatores. Y voy a repetir. La carta habla de reciprocidad de los cambios. Eso crea unos lazos de complementariedad. Eso es un elemento esencial para la corresponsabilidad que vivimos. Pero cuando se habla de reciprocidad, de complementariedad, de corresponsabilidad, nos encontramos en otra dinámica sinodal de discusión, de búsqueda común. De eso habla la carta del año 2012. Y la pertenencia a la comunidad viatoriana es una vocación. Lo que une los viatores a la comunidad viatoriana son las vocaciones particulares ligadas a la comunidad viatoriana. Otro elemento fundamental que nos llama a ajustarnos para entender mejor de lo que eso puede significar ser religioso, sin duda, pero llegar a ser viator asociado y a situar la dimensión vocacional de los viatores, eso en el centro del discernimiento que tenemos que hacer y eso en el acompañamiento también que tenemos que hacer. El apoyo a la estructura de la comunidad, y eso es uno del trabajo que uno tiene que hacer como miembro de la comunidad viatoriana. El capítulo del 2012 hace una llamada a la solidaridad internacional. Hay que despertarse a esta nueva dimensión. La solidaridad internacional se afirma por su apertura al mundo, sus llamadas y sus necesidades. Es una manera de ser sensibles y de dar una respuesta con mucha convicción. Y cuando utilizamos el término común viator y
el modo de pertenencia a la comunidad viatoriana. Lo que tiene como, yo creo que cuando miramos nuestra historia, podemos decir que las dos versiones de la Carta de la Comunidad Viatoriana, la Ratio Formationis, los programas de formación que hacen que hemos pasado de una fase de experimento y a la comunidad viatoriana. Y ahora, ¿cuáles son los elementos que deberían retener nuestra atención? Primero, los elementos que deben llamar. Interesarnos es la pertenencia a la comunidad viatoriana. Eso debería ayudarnos a precisar la manera de acompañar o la forma de acompañamiento que ofrecemos a esa gente llamada a ser asociada. La formación de los viatores asociados implica no solamente la introducción a elementos informativos sobre la comunidad, su historia, pero un verdadero discernimiento a esa vocación. Hay una etapa preparatoria al compromiso. Eso es importante para asociados y religiosos. Y tomar ese tiempo para discernir es muy importante para las dos ramas. Se puede ver también los criterios que guían el compromiso vocacional y ver los elementos principales y las etapas. Los puntos de encuentros y ese compromiso de los laicos, eso llama a un discernimiento vocacional. Hay tres formas de vocación para una persona: la vocación fundamental, la vocación específica, la vocación particular. Puede llegar a ser más exigente o como propio de los religiosos. Yo quiero creer que una reflexión de los laicos puede ayudar a precisar la manera de asociarnos a la comunidad viatoriana, y eso yo creo que es algo muy esencial para nuestra historia. El movimiento de la gente de hoy, el sentimiento de pertenencia a la comunidad local. Yo creo que la comunidad, el principio de comunidad, la pertenencia, eh, no se puede definir solamente por la ubicación geográfica. Tiene que haber perspectivas comunes, porque ahora vivimos en un mundo con mucho movimiento, y eso nos llama a volver a pensar de otra manera el concepto cuando se habla de comunidad. Se puede pensar como en ciertos países, como los cristianos eligen la manera que eligen para celebrar su fe. Y en el día de hoy, yo creo que eso es en función de la vida de cada uno. Yo creo que así deberíamos intentar desarrollar nuestras comunidades, mirar hacia ciertas perspectivas comunes. Y finalmente, la pastoral vocacional, y es un tiempo de transición. La comunidad viatoriana será, será lo que es
y lo que está llamado a hacer. Y si nos juntamos o si se juntan las dos vocaciones, los religiosos y laicos, la vida consagrada ahora está en una etapa de transición. Varias instituciones viven lo que llamamos el periodo de cumplimiento. El capítulo general tuvo algunas dificultades con este término o concepto. Vivir un periodo de cumplimiento. Yo creo que esta fase de transición es algo indicativo. No subraya el fin de algo, pero es un proceso que puede favorecer lo que tiene que venir en el futuro. Dicho de otra manera, significa que la comunidad viatoriana tiene que ser consciente de esta realidad y a apoyar lo que el Espíritu nos está indicando en esta realidad. Y una pequeña palabra sobre el cumplimiento. Cuando una comunidad vive un periodo de dificultad en su existencia, se podría pensar que es un periodo de cumplimiento. En otras situaciones o por otra dinámica de transformación, a veces se dice que vive un proceso de cumplimiento. Yo creo que el término es importante. Si vamos a la etimología de la palabra cumplir, hay que ver que eso no indica, no indica la muerte o el fin de algo, pero cumplimiento en su etimología significa la satisfacción de un deseo, de un sentimiento, una voluntad que llega a su fin. Dicho de otra manera, cuando se dice que una comunidad vive un periodo de cumplimiento, su mirada no va hacia la muerte, pero al ser consciente de que esta congregación tiene sus límites, se quiere decir que la congregación quiere vivir en sus límites su carisma, su voluntad, en el momento, en el presente, con lucidez. Dicho de otra manera, se trata de ser fieles al Espíritu que actúa. Creer que el Espíritu actúa, eso en una gran parte del mundo, y creer que del Espíritu va a nacer otras cosas. Vivir el cumplimiento es vivir el espíritu de ligarse a algo más. En otro término, algunos lo han dicho, en algunas partes del mundo la vida consagrada va a seguir. Sí, es un modelo porque la llama sigue muy viva. Así la pastoral vocacional. Tiempo de tránsito. Nos llama como comunidad viatoriana a tener esa disponibilidad. Viatores asociados y religiosos a ser uno, a unirnos en torno a esta espíritu para desarrollarnos y para mantenernos y hacer nacer nuevas dinámicas. Es un trabajo común. Trois éléments essentiels du charisme viatorien. Oups. La mission, la vie spirituelle.
La vida espiritual, la vida comunitaria, los tres elementos. Cada familia religiosa pone un acento particular sobre Jesucristo y su evangelio, y la misión, la vida espiritual, la vida comunitaria. Pertenece a la comunidad viatoriana desde entonces. Ahora, religiosos y asociados tienen el mismo derecho. Yo creo que hay que recordarse que otras congregaciones van muy lejos en la expresión de esa herencia de corresponsabilidad. Y eso es en el sentido de lo que yo dije anteriormente. Por ejemplo, alguien podría pensar que es propietario, pero depositario, ser realista, de que este carisma pertenece a la iglesia, no a una persona. El carisma de un instituto primero se define por su misión y tiene que ser considerado en sus tres componentes: vida espiritual, fraternal y comunitaria. Y ninguno tiene que prevalecer sobre los otros. A veces se acentúa uno sobre los demás, pero no se puede vivir un aspecto como exclusivamente dejando a los demás. La misión alimenta la vida espiritual y es eso que convoca la comunidad. La comunidad es un lugar donde se vive y hay elementos comunes que llaman a la misión. La vida espiritual llama a un compartir comunitario. Herederos responsables de la misión. Y la misión tiene un lugar central en el carisma de la comunidad viatoriana. Y se define por su carisma. Ahora se puede hablar de una misión compartida, de un partenario apostólico, una colaboración apostólica. Hay que profundizar más la noción cuando se habla de catequesis y para reconocer a nuestros hermanos a través de ese trabajo en Jesucristo. Todos los viatores religiosos y asociados son coherederos responsables de la misión y tienen que ofrecerse. Están llamados también a entender la realidad, discernir lo que el Espíritu nos va indicando y el camino en el cual nos llama, y aceptar los desafíos, los riesgos que tenemos cuando llevamos este mensaje evangélico los países, y también eso hay que creer en los milagros de Dios. ¿Qué es el milagro de Dios? Es hacer disponible, hacer posible lo imposible para que se realice el proyecto de Dios. Se trata de la plena participación en un ministerio, más allá del cumplimiento de una tarea. Eso hay un itinerario de evangelización que sale del carisma propio de nuestra familia religiosa. El Espíritu no actúa simplemente en la búsqueda de solución, pero también en el esfuerzo de comprensión de la realidad y en el discernimiento que provoca.
El espíritu no actúa solo, como entra en nuestra búsqueda de acción y se liga a nuestros deseos los más profundos. El espíritu se junta con nuestro deseo el más profundo. Y ahora yo quiero insistir sobre la palabra deseo. El deseo es lo que define el ser humano, el deseo. Es la llamada a la comunicación interpersonal. André Faution, un especialista de la catequesis, nos da una definición. El deseo. El deseo no tiene un objeto fijo. Es el deseo del otro, de la reciprocidad, de un cambio. El deseo no tiene un objeto fijo. Es el deseo del otro, de la reciprocidad y del intercambio. Pensamos a la dinámica que vivimos, la dinámica sinodal, las conversaciones en el espíritu, al discernimiento. El deseo no tiene un objeto fijo, es el deseo del otro. Y si eso se aplica ahora a la catequesis, un término que me parece demasiado corto y Gobernos ha ya hablado de ello cuando hablaba de la intuición de Kerbes, en el nombre del instituto que quería tanto en su proyecto de fundación de clérigos parroquiales, de catequesis, catequistas parroquiales. ¿Qué es? ¿Qué es un catequista? Es un viator coheredero. Voy a hablar de la etimología de catequesis. ¿Qué significa catequesis? Ahora, hacer obra catequética es hacer resonar una palabra y suscitar un eco. Así se encuentra en la palabra catequesis el movimiento de una palabra que resuena en el oído del otro y que solicita una respuesta. Es de verdad una búsqueda común de la voluntad de Dios encarnada en un tiempo determinado. Estamos lejos de una perspectiva de catequesis donde vemos a la enseñanza. Y yo creo que desde mi punto de vista tenemos que volver a revisar nuestra manera de catequizar. Voy a ir rápidamente y eso todo lo he sacado en mi trabajo a la conferencia de los religiosos en Canadá. Hay más de 200 congregaciones en Canadá que viven la misma situación y he tenido un largo trabajo de búsqueda y de ese trabajo saqué 5 perspectivas. Por eso, ¿cómo voy a enviarles mi presentación entera? Así podrán tener el tiempo de leer lo que he escrito. ¿Cuáles son estas 5 perspectivas? Primero, la transmisión. ¿Qué significa transmisión?
transición y transformación, pertinencia y testimonio, la solidaridad entre los miembros y la solidaridad entre los miembros. La comunidad viatoriana necesita abrirse, necesita situarse en un universo más grande que el nuestro en la iglesia. Y para ello, la apertura a los demás es esencial para entendernos. No voy a insistir, no voy a tener el tiempo. Herederos y corresponsables de la vida espiritual. La vida espiritual de los miembros de la comunidad viatoriana tiene que ser en torno a Jesucristo, a Dios. Hay que situar la vida espiritual. Uno es la consecuencia del otro, y eso en una dinámica activa, la que nos mantiene en comunicación con Dios, en unión con aquel que nos llama, que nos envía en misión. Hablar de dinámica espiritual es hablar de una dinámica amorosa. Es la dimensión, iba a decir, profundamente emotiva y la que viene del corazón. Una dinámica amorosa, porque es de eso que hablamos cuando se habla de vida espiritual, porque no estamos en la lógica, y para ello recordemos que cuando se dice amar profundamente es hablar de muchos elementos. Pero yo les digo que hay muchas cosas que reflexionar. Una dinámica amorosa es una dinámica que nos llama a la búsqueda y de espera y la esperanza. Benedicto XVI, que nos dijo en una de esas encíclicas, Spe Salvi, que la esperanza no es una espera vacía, pero la esperanza es algo que tenemos en el presente. Así dice que el todavía no existe. La dinámica entre la espera y la esperanza, se habla de cumplimiento. Entre silencio y la palabra recibida, entre el encuentro y la soledad, voy a hablar de ello pronto, cuando se habla de acogida y el envío. La vida espiritual es un campo relacional amorosa, es una instancia de encuentro y de compartir creador entre un Dios que nos ama, hombres y mujeres que buscan a un rostro. La dimensión comunitaria de nuestra vida espiritual es realmente un espacio de cumplimiento. No les voy a dar la definición. Así, herederos y corresponsables, eso significa hacer esta búsqueda de lo que nos mantiene todos juntos, y eso tiene que ser la razón de nuestra vida. Y voy a terminar hablando de herederos y corresponsables de la vida fraternal. La vida comunitaria es el reflejo de nuestra vida espiritual y es parte de nuestra misión. La vida comunitaria es la actualización del deseo de Dios. Pensamos a la definición del deseo, el deseo de Dios que manifestamos en la unidad de una comunidad que vive del Evangelio.
Ahora ya vamos a intentar situar nuestra vida comunitaria más allá de su dimensión espacial para descubrir su riqueza. La dimensión comunitaria de nuestro carisma es fundamentalmente de consolidación, de consuelo. Consuelo. Cada uno puede tener su evaluación de Benedicto XVI, pero cuando leemos sus textos vamos a ver lo que dice cuando nos habla de consuelo. La dimensión comunitaria de nuestro carisma es un consuelo. Benedicto XVI dice en Spe Salvi y define el consuelo como fundamentalmente ser juntos en la soledad inherente a toda vida humana. Y por eso la soledad nos llena. Nuestra vida comunitaria se define primero por eso, pero no es por la negatividad de la unicidad, por el hecho de que somos seres que viven la solitud. La vida comunitaria, esta unicidad por ser con. Y eso nos ayuda a vivir la diversidad y la complementariedad propia a la comunión, propia a la constitución de una comunidad. Se quiere que sea al servicio de una dinámica reconfortante. Es la expresión de un apoyo que nos permite manifestar mucho más de lo que cada uno de nosotros podría hacer por sí solo. De hecho, la vida comunitaria en su proyecto y en sus realizaciones tan humanas nos invita constantemente a ampliar nuestra morada. Nuestra vida comunitaria no puede conformarse con lo ya conseguido, con lo que está todo definido de entorno. Acudamos a esos espacios donde la integración entre nosotros, nuestras condiciones humanas, nos permitan revisar. Ahora voy a terminar con una pequeña reflexión sobre las redes sociales. ¿A qué red social pertenecemos que nos puede ayudar a crecer, a realizarnos? La omnipresencia de las redes sociales y el lugar que ocupa nuestra vida puede hacer que sea redes reales como la vida comunitaria, la red comunitaria, cómo se sitúa en el conjunto de las redes. Y eso es una reflexión que podemos hacer. Yo creo que para mucha gente en este mundo, las redes sociales se convierten en cosas reales. Y ahora, ¿cómo participamos en un mundo plural, un mundo marcado por la multiplicidad de las redes sociales? Para terminar, yo quiero referirme a Padre Leonard, que nos ha marcado y figura importante para la comunidad viatoriana. Podemos decir que la congregación y la asociación son las dos ramas distintas de un mismo árbol
ramas conectadas a tronco común que hunde sus raíces en el carisma fundamental. Con el tiempo, hemos llamado a esta unión de las dos ramas la comunidad viatoriana. Y hemos tenido la audacia de afirmar que somos los herederos y corresponsables del carisma que nos llama y nos permite actuar juntos. Que esta cuarta asamblea general de la comunidad viatoriana sea cada vez más congruente del tesoro carismático que lleva consigo. Yo lo decía antes, esta presentación se encuentra ampliamente en el documento de Padre Leonard. Muchas gracias. Y ahora yo quiero agradecer a Padre Alain por todo lo que acaba de presentarnos. Yo quiero felicitarle y yo creo que es importante felicitarle por ese trabajo. Y ahora yo quiero precisar que ha hecho su presentación en el tiempo que le ha sido reservado.